se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. Muévete en mí. Corazones, enciéndenos en el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Santo y se renovará la faz de la tierra. Sí, Padre, nos cubrimos y abrazamos en tu regazo. Señor Jesús, séllanos con tu sangre preciosa derramada en la cruz. Por tus llagas gloriosas, aparta de nosotros toda acción del mal. Que la obra de hoy sea realizada en el poder de tu misericordia. Espíritu Santo, nos cubrimos en tu luz. Que se acrezca en nosotros tu santidad. Madre María, abrázanos en tu manto. San José, cuida nuestras vidas y familias. San Miguel, San Gabriel, San Rafael Arcángeles, venid y danos protección, salud espiritual y corporal y el gozo del Evangelio. Santos y santas de Dios, interceded por nosotros. Nos ofrecemos, Señor, en esta noche. Tú que eres santo, tú que eres fuerte, tú que eres bueno, que eres todo amor, infinitamente misericordioso. Amén. Amén y amén. Palmas para Cristo. ¿Quién vive? A su nombre, a María y a todo su pueblo, y a todo su pueblo, y a Cristo nuestra victoria. Lo sabe siempre se los digo cuando vienen conmigo a la asamblea. La memoria se les borró. A Cristo nuestra victoria. El poder, el honor, a Cristo nuestra victoria. Bueno, palmas para Cristo, que viva Dios. Bendito el Señor que nos reúne. Tenga la bondad ya de sentarse. Como siempre, saludamos a quienes han venido por vez primera a esta asamblea. ¿Quiénes han venido hoy aquí por primera vez? Pónganse de pie los de primera vez. ¿De dónde han venido? ¿Tu nombre? Marta y Nubia. Por ahí creo que nos hemos visto, ¿o no? Me da la impresión. ¿De dónde han venido? Estamos cerca. Del Quirigua, no sale. ¿Quién más está por aquí por primera vez? ¿Tu nombre? Ana. ¿De dónde vienes? Chapinero, bienvenida. ¿Tú? ¿Y te llamas? Isabel Cristina. ¿Quién más está? ¿Tú? Pedro que ha venido. Tú eres la abuelita. Tía abuela. Dios, bienvenidos. Bien, ¿quién más está por allá? ¿Tu nombre? Iván. ¿Y viniste?
que se llama Nidia. ¿De dónde? Villas del Dorado. Dios les bendiga. ¿Quién más hay allá atrás? Tú. Claudia, ¿de dónde? La Española. Qué bendición, bienvenida. ¿Tú? ¿De dónde, Fernanda? Hace poco y estás en el minuto de Dios. Dios te bendiga. ¿Tú? Ángela, ¿de dónde? Puertas del Sol. Suba. ¿Y tú? Sergio, también de Suba, ¿o no? ¿Qué tiene que ver el uno con el otro? Madre e hijo. Dios les bendiga. Qué bonito cuando empieza a venir la familia y empiezan ya a compartir con nosotros. Qué bendición. ¿Tu nombre? Tú. ¿Cómo? Nicole. ¿Y tú eres? ¿Y qué son el uno para el otro? Son pareja. Nicole y Sebastián, ¿de dónde vienen? De Zarzamora. Nos alegra mucho tenerles. Qué bendición, qué bonito. El amor, Dios les bendiga el Señor. Les dé salud y gracia. ¿Tú? María del Carmen y Pilar. Usted es la mamá, la madre, hija y el nieto del mismo lugar. Bienvenido. ¿Alguien más faltó para decirle buena noche? Por aquí me dicen, ni me preguntaron. ¿Quién? ¿Tú te llamas? Michael. ¿De dónde? ¿De dónde vienes? ¿De? Parques, Bogotá. Ah, venga, si quiere venga y preséntese, ya que me dijo, mejor vengo y le digo porque este padre no está oyendo como bien. Pero le damos la bienvenida. Venga pues. Entonces, vuelva a decir su nombre. Michael Joey Torres Espejo. Qué bendición. ¿Y vienes de? Parques, Bogotá. ¿Y tienes cuántos años? 6. 6. Bueno, bienvenido. Dios me lo bendiga. Bendito el Señor. ¿Qué hacemos? Les damos la bienvenida a los que llegaron por primera vez. Bienvenidos, bienvenidos, los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos, por ser la primera vez, bienvenidos. Palmas para Cristo por ustedes, que Dios me les bendiga. Pero también siempre saludamos a quienes vienen por 2 y más veces. Alcen la mano los perseverantes y las perseverantes. Vea, Dios les bendiga. Palmas para Cristo por ustedes. Pero bienvenidos, bienvenidas. Bienvenidos, bienvenidos. Los hermanos hoy aquí vamos en decir bienvenidos, bienvenidas. Por volvernos a encontrar, bienvenidos. Bueno, para la gloria del Señor nos convocamos. Y entonces, ¿a qué han venido? Bueno, hemos venido a alabar a Dios. El motivo fundamental es la alabanza, como dice el canto. ¿Y usted qué ha venido? He venido a alabar a Dios. Y en la alabanza, experimentar su amor, a encontrarme con el amor de Dios, a sentir su amor y su abrazo, su bendición y salvación. Y ya lo demás viene por, eso es muy claro en el Evangelio, en la palabra de Dios. Busquen primero, ¿dónde estará eso? Eso está en la Biblia, en algún lugar de la Biblia está. No, está en Mateo 6, cuando se habla tan hermoso de la providencia. Entonces dice, Dios cuida de los hijos. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás se dará, vendrá por añadidura. Así que hemos venido es por Dios. Si no tenemos eso claro, el Señor retiene muchas bendiciones. A mí me ha tocado orar por muchas experiencias de sanación. Y cuando la persona viene solo por la sanación y no por Dios, ¿cómo se le demora? Hasta que por fin venga por Dios. Es importantísimo. Es al Dios de la vida a quien nosotros buscamos. Amén. Cuando venimos por Él, Él ya comunicará los dones de bendición
que quiere entregarnos, porque es amor misericordioso sin medida. Amén. Por eso buscamos a Dios por lo que Él es. Y hemos venido a edificar también, otro punto que quiero poner es edificar nuestra vida sobre la roca. Ya llevamos buen tiempo nosotros compartiendo. ¿Qué tema estamos compartiendo hace varias asambleas conmigo? Las etapas o las edades de la vida, sobre todo las etapas. 8 etapas fundamentales. ¿Cuáles hemos recorrido hasta el momento? ¿Cómo? Primero hicimos intergeneracional, antes son 9. Hicimos intergeneracional, hicimos después de la gestación a los 2 años, hicimos después de 2 a 3 años, después de 3 a 5. Y hoy, y ahí quedamos, ¿cierto? ¿O si avanzamos más? Creo que no, ahí vamos. Hoy vamos y ya les avisamos por la emisora. Los que me escucharon por la emisora, ya saben el aviso cómo era la invitación. A sanar las heridas de amor de la segunda infancia, de 6 a 11 años más o menos, a 12, pero eso en realidad se va hasta 11, terminando 11, porque ya los 12 empiezan 13. Bueno, hasta los 12 pongamos. Más de eso depende, eso varía de las etapas de cada uno. Pero estamos haciendo memoria hoy de esta etapa de nuestra vida. Permitirle al Señor que nuestra vida esté edificada sobre la roca. Porque hay áreas de la vida que no están edificadas sobre roca. Hay heridas de existencia que no han sido cimentadas ni sanadas. Y la palabra de Dios hoy quiere motivarnos también a eso. El que me oye y hace lo que digo es como el hombre prudente que construyó sobre la roca. Viene la lluvia, crecen los ríos, soplan los vientos, pero no se cae. Porque esa casa está construida. Estamos construyendo nuestra vida en el Señor. Mateo 7, 24 a 28. Eso es lo que estamos haciendo. 6 a 12 años, edad escolar. La mayoría, algunos apenas están pasando esa edad. Hay unos, ¿cuántos años tienes tú? Tu niño que estás acá. ¿Tú tienes cuánto? 5, 4, 7, 8, 9. ¿Cuánto tienes tú? Esta es la edad tuya que vamos a hablar. ¿Tú cuánto tienes? 11, todavía es tu edad, estás terminando. La compartimos, pero resulta, recuerde que les había dicho bien, mis queridos hermanos y hermanas, les había dicho que las edades que hemos vivido, nosotros las llevamos. Aunque alguien tenga 70 años, es niño, es niña. Lleva la memoria de la infancia. También lleva la adolescencia y las otras etapas de existencia. Obvio que tenemos el énfasis de vida en la edad en la que nos encontramos. Pero las otras edades están en nosotros. Es lo que pasa con los ministerios en la iglesia o con los sacramentos. Usted recibió algún día el santo bautismo, pequeñito o pequeñita o grande, pero ese sacramento se mantiene porque es el sacramento que me hace hijo o hija de Dios y permanece para siempre. Yo sigo siendo un bautizado, una bautizada. Pero alguien dice, no, es que ya hice confirmación y entonces el otro sacramento pasa a segundo lugar. No, yo soy bautizado, confirmado. Ambos sacramentos van aumentando y creciendo la gracia de Dios en nosotros. Porque los sacramentos van ayudando en nuestra vida a recorrer las edades de existencia. No se anula. Por ejemplo, yo para ser sacerdote, yo recibí primero unos ministerios anteriores. Yo los tengo. Fui diácono, yo soy diácono.
y soy sacerdote de la Iglesia Católica. En las edades de la vida mantenemos las diversas etapas de existencia y por eso es que es tan importante sanar, integrar aquellos elementos de la vida que no están bien integrados. 6 a 12 años. Normalmente en esta etapa de 6 a 12 años es la época industriosa de la vida. Ahí me está diciendo qué edad es la que tiene ella. ¿Cuántos años tienes tú? Bueno, estás para empezar a esta edad, casi 6, pero si sumamos la del vientre de la mamita, ya los tiene. Entonces, ojo que ese año no se suma, pero sí oramos por ese año. Es la época, esta edad es muy importante. Se vive la industria y la inferioridad. Es la época de la competencia. Es la época escolar. Veamos a ver. Normalmente cuando uno ve a un niño o niña de esta edad, 6 a 12, aprenden compitiendo o aprendimos compitiendo, normalmente. Pero una competencia que no sea desleal. Seguramente hubo oportunidades de ser desleales y se nos quedó una fijación desde la infancia para el resto de la vida y se nos convirtió en un pecado. Eso es muy grave. Es muy grave. La sana competencia nos ayuda siempre a desarrollarnos y a mejorar. Y la sana competencia va a durar para el resto de la vida. Ahora, preguntas. Quienes están, revísense. Los que ya hemos pasado, revisémonos. En esta etapa de la vida, ¿cómo me hicieron sentir a mí? O los que están en la infancia, ¿cómo los están haciendo sentir? ¿Competentes o inferiores? Vamos a hacer unas preguntas. ¿Te acuerdas de los momentos en que se rieron de ti? ¿O en los que tú te reíste de los demás? En esta edad somos medio burlones, de 6 a 12. Es que es una etapa tan dinámica y tan creativa, pero podemos tener algún trauma en ese sentido. ¿Recuerdas los buenos propósitos que tuviste en esa etapa de 6 a 12 años o que tienes? ¿Y cuáles de esos pudiste realizar? ¿Y cuáles se quedaron como fracaso? ¿Cuál fue el trato que te dieron en tu casa? Papá o mamá o abuelo o abuela o hermano o hermanas o primos o maestros o maestras. ¿Cómo me hicieron sentir? Ojo, porque es que la sana competencia es la que desarrolló nuestras capacidades y nuestras habilidades. Pero, póngase a pensar, las frustraciones que hemos tenido, ya vamos a empezar a tocar heridas. Frustraciones que tuvimos en nuestra vida y por no saber asumir situaciones de pérdida o fracaso. ¿Sí? Póngase a pensar. Cuando perdimos un examen. Cuando nos fue mal en un juego. ¿Cómo empezamos a asimilar para nuestra vida el fracaso? Y en algunos casos hay situaciones traumáticas. Y podemos estar teniendo complejos de inferioridad. ¿Sí? Podemos estar teniendo complejos de inferioridad. En algunos casos pueden decir ustedes, es que yo tuve la oportunidad de ser un alumno o una alumna sobresaliente. ¿Sí? Alguien dirá, yo no fui tan bueno ni tan buena. Era de los malitos y las malitas. Alguien dirá, no, tampoco ni tan bueno ni tan malo. Yo era punto medio. ¿Qué eras tú? ¿Ve? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo comencé mi escuela, yo era el primero.
Y después me volví más vaguito. Ya estaba como en el medio, por ahí me mantuve, después subía a veces bastantito y volvía. Me encantaba estar jugando. Pero a ver, veamos todavía una cosa aquí. A ver, eso. Los alumnos, recordemos, los alumnos sobresalientes les estimularon la memoria. Y normalmente eran los que se les valoraba más a aquellos, no sé si ahora seguirá los mismos errores, pero se valoraba más al que sabía manejar más los números. Yo no soy tan bueno en los números. Soy excelente en otros lados de expresión, en escritura, en lingüísticas. Ese es mi fuerte. Pero en los números me defiendo, como dice Pargasto. Pero normalmente resaltaban que el inteligente o la inteligente era la que sabía manejar las sumas o las restas o las ecuaciones. Y entonces eso se los apoyaba más y normalmente en casa decían, es que ese sí es inteligente, mire esa brutita, ese burrito que hay allá. Y peor si alguna vez pusieron orejas a algunos profesores y empezaron a poner en ridículo a un estudiante. Y si alguien tiene ese trauma, habrá que sanarlo. ¿Cuántos los hicieron sentir así? Débiles y torpes, siendo tan capaces y tan inteligentes. Y es triste que alguien tenga esa experiencia de haber sido anulado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el maestro evaluaba más al pensador, a los que pensaban, pero no tanto a los que sentían. Y esos son dos niveles de inteligencia bien particulares. Cada modo de inteligencia que se hace rica y complementaria. Y eso era, los pensadores eran los que sobresalían. Y los otros no podían desarrollar bien sus carismas y capacidades porque se los descuidaba de algún modo y se los dejaba por allá. Yo no sé si todavía habrá maestros y maestras de este tipo, espero que no. ¿Sí? Sí hay, me están contando. Que sí hay, ¿sí? Yo como profesor, yo he sido profesor ¿cuánto? He estado dando clases como eudista como 30 años. Claro, no toda la vida siendo profesor y ayudando. Yo tengo muy poquito alumno contado en mis dedos. Digo que no, es que casi ninguno me ha perdido. ¿Por qué? Porque es estimular la capacidad que cada uno tiene, de valorar lo que cada uno alcanza, de apoyar cuando está frágil, de estar ahí. El problema es que se acompañaba más a los que más habilidad seguro habían alcanzado en ciertas áreas. Y por eso es tan importante, de esta época quedan muchas personas frustradas. Y seguramente muchas de esas frustraciones están en su corazón. Póngase a pensar, es que a mí me hubiera gustado hacer y me dio miedo y no lo hice. Le cortaron las alas. Alguien diría, a mí me hubiera gustado hacer o ser. Y nos quedamos con el hubiera, porque nos anularon. Me hubiera. Y muchos genios y genias fueron ignoradas. Y están siendo ignorados e ignoradas. Porque, a ver, voy a decir esto. Cada una de ustedes tiene una genialidad. Y seguro algunos han logrado desarrollar esa genialidad. Otros quedaron con su genialidad dormida o desperdiciada. Pero la cuestión está en haberles encontrado, habernos ayudado a descubrir nuestra genialidad. Y por eso no veía a veces algunas libretas, pero rojitas, lo más de bonitas, en esas épocas. Ahora ya el computador lo puede pintar de otro colorcito. ¿Es qué? Oiga, es que la edad de 12 años necesita siempre el estímulo y la recompensa. Ojo con esto. Hay que motivar, hay que dar reconocimiento, decir esto está bien y decir, bueno, vamos, lo puedes intentar, no lo diste ahora, pero vuelva, intenta otra vez. Nos recompensaron, nos motivaron.
En mi caso yo recuerdo que habiendo comenzado en un primer lugar y después de haberme puesto un poco más abajo, yo me di cuenta que mi mamá tan enferma, mi papá en tanto trabajo, ¿qué tiempo había de verle a uno las tareas y las cosas? Entonces ahí nos defendíamos como podíamos, pero ¿cómo pudieron haber motivado más? Lo que me salvó muchísimo fue que desde los 3 o 4 años me aprendí el catecismo de memoria y era gruesísimo. Ahí me manejaron un poquito mi capacidad, pero entonces eso me favoreció después, cuando ya me dejaban medio solo para yo ver cómo era que salía, como pasa hoy con tantos niños y niñas y jóvenes que les toca sobresalir solos y no se les ayuda realmente todavía a sobresalir su propia capacidad. Ahora, resulta que el aprendizaje auténtico de esta edad tiene que ser con mucho afecto. Es la dimensión afectiva del padre o de la madre que forma al hijo o la hija. Es la formación afectiva verdaderamente que exigente del maestro y maestra para que ayude a crecer, pero requiere una dimensión afectiva. ¿Qué tanto afecto nos dieron en esta etapa? ¿Cómo fue el afecto que recibimos para desarrollar nuestros talentos? ¿Cómo es el amor recibido para desarrollar nuestras capacidades? 6 a 12 años. Mire qué importante es esta etapa de la vida y que puede estarnos condicionando en nuestro tiempo presente. Ahora, cuando falta el afecto en el aprendizaje, siempre tiene uno que estar esperando que alguien lo empuje a uno. No se va. Siempre hay que estar ahí. Pobres papás y mamás persiguiendo a los hijos que hagan ahí, que estén ahí. Ahí la cuestión es afectiva. Imagínese, póngase a pensar, ¿en cuál materia te fue mejor? ¿Y por qué? A uno le fue en ciertas materias que uno decía, qué rico esta materia, y uno la quería ver otra vez. Primero porque seguro yo tenía mi habilidad para ella, pero en alguna materia sin tener mucho la habilidad yo era muy bueno. ¿Y cuál era la cuestión? El impacto positivo que estaba generando un maestro y una maestra. Y entonces había una dimensión afectiva positiva que me llevaba a mí a dedicármele más a esa materia, porque me gustaba, porque tenía una atracción, porque fue para mí positiva. Pero ¿cuántas materias? Yo teniendo la capacidad, saqué baja y algunos sacaron rojos. Siendo capaces para ello, la cuestión es la motivación interior. Y después el trato que le daban a uno cuando se aparecía con esas notas. Y la manera como le manejaron a uno la estima, la falta de estímulo y ese espacio que a uno de alguna manera lo afectó. Pero cuando había esa parte positiva, uno luchaba, volvía, intentaba, salía adelante, progresaba, alcanzaba buenos resultados, superaba a veces los estados de fracaso que eran a veces por problemas en la propia familia. Póngase a pensar en los problemas que había en la casa en esa etapa. Seguro se habían separado los padres, o estaban en pelea, o murió un ser querido, o la situación económica ahogaba, o había enfermedades tremendas, o nos tocaba estar muy solos y había soledad y aislamiento. ¿Qué sería? ¿Qué pasó en esta etapa de la vida? Estamos haciendo el ejercicio de recordarlo de este tiempo. Vuelvo de nuevo. Si nos formaron un estímulo positivo, si nos ayudaron con ello, si nos valoraron en nuestras capacidades, en este tiempo nosotros lo intentamos. Volvemos a empezar a veces muchas cosas que no nos salen, porque tuvimos el emprendimiento de esa época. Póngase a pensar, Thomas Alva Edison, ¿cuánto se demoró para que le funcionara un bombillo? ¿Cuántas veces lo intentó? Cerca, como 1800, no sé cuánto, 1900, no me acuerdo el número exacto, pero casi 2000. Por fin le dio el resultado. ¿Y qué pasa? ¿Qué trauma tenemos nosotros a veces? Lo intentamos pocas veces y no nos dejaron más. No sirves, no puedes, inútil, quítate.
Quería jugar uno un fútbol y no le decía, es que usted más bien enreda, quítate. No le dejaban a uno ir formando la capacidad. Nos anularon. Y eso genera en nosotros experiencias traumáticas que deben ser sanadas en la experiencia de Dios. No nos lo dejaron intentar. Venga, yo ayudo, decía en la casa. Uno decía en la casa, yo quiero ayudar. No sabes. Le decían a uno, pero es que yo tengo que aprender. ¿Cómo me dicen que no sé? Pues no sé, pero enséñeme. Indíqueme según mi capacidad. Eso. Es que en esta edad, uno en realidad es la edad de los aprendizajes fundamentales para el resto de la vida. Eso es clave. Por eso es que uno después intenta poco y alcanza poco, o es un mediocre en lo que realiza. Porque ahí tiene el problema. No ha sanado situaciones que le han detenido desde esta etapa de la infancia, esta etapa escolar. Es que la época de aprender los oficios, a esa edad uno aprende a lavar ropa, a limpiar la casa, a cocinar y otras cosas. Sus hijos lo están haciendo los que son papás y mamás acá. ¿Y tú lo aprendiste a esa edad? No, que aprenda cuando sea grande, hagámosle todito. Qué facilidad, ¿no? Eso no es así. A mí me sirvió que mi mamá era enferma, estaba enferma y se enfermaba mucho por su diabetes. Entonces a veces le tocaba recibir nuestra ayuda. Y yo a esa edad yo ya sabía lavar, cocinar, hacer muchas cosas, arreglar una casa. 6, 7, 8, 10, 11, 12 años sabía yo hacer todo eso. ¿Cómo me ha servido eso en mi vida? En lugares de misión, donde me ha tocado a mí ser autosuficiente y salir adelante en medio de limitaciones o enseñarle a otras personas a desenvolverse. ¡Qué bendición! Pero ¿cuántas familias los papás se vuelven unos serviles? O mejor, hacen que los hijos se vuelvan dictadores para unos estarles todo servidito. ¿Qué hagan? De 6 a 12 es para aprender a hacer. Es la época de formar los hábitos y las costumbres. Y es la época fundamental para aprender las cosas de Dios. Es la época de la catequesis. Es la época de saber las oraciones para el resto de la vida. Es la época del aprendizaje del camino de cómo amar a Dios y respetar, cómo aprender la vida moral. ¿Y cómo fue mi experiencia con Dios en esta etapa de 6 a 12 años? ¿O cómo está siendo los que ahí están? Fundamental. Si aquí se siembra la fe, aunque en la adolescencia se entra en crisis de fe o parte de la juventud, si se sembró bien a esta etapa, allá se retoma. El problema es el descuido que estamos teniendo para sembrar la fe de 6 a 12 años. Muy grave, porque ya después ni les interesa ni vuelven. Eso nos está pasando. Hoy hay una maldición en la humanidad, una descristianización dolorosa de tantos que están sin querer volver a Dios. Uno tiene las crisis de madurez de la fe en la adolescencia y en parte la juventud, pero el no volver ya es culpa de papá, es culpa de mamá, son las heridas no sanadas, problema de los abuelos y de cada uno. Pero ahí tenemos raíces tremendas, heridas que deben ser sanadas. Experiencia de Dios. Recuerde que cuando les he hablado de cada una de las etapas, siempre les hablo de eso, llego a ese punto. ¿Cómo es la imagen de Dios que está en mí a partir de esta edad? Y si tengo que sanar en relación con mi figura paterna o materna, o maestros o maestras o catequistas, o personas que tuvieron que ver con mi vida, amigos y amigas, ¿qué tendré yo que sanar para integrar mejor mi experiencia de Dios? Ese es el punto. Es que la relación con Dios vuelve y se determina así. ¿Cómo fue mi relación con mi papá y mi mamá? 6 a 12 años. Póngase a mirar, porque habrá que ver las heridas de la vida. ¿Cómo me la llevé con mis hermanos? Imagínese uno en un espacio donde está rivalizando con un hermano o una hermana, porque uno vino como estorbo a esa familia. O que le están haciendo a uno maldades en esa familia, que no lo están atendiendo a uno.
que no le están dando el amor y los abrazos necesarios, o que yo estoy respirando un ambiente de pelea. Y si voy a la escuela, los compañeritos se cargan contra mí, me hacen el bullying y otras cosas. Ya son heridas que están marcando seriamente. ¿Cómo me afectaron a mí esas figuras? ¿Cómo fue mi vivencia incluso en la iglesia de la fe? Un cura bravo, amargado. ¿Yo qué voy a volver a la iglesia? O unas monjas que me dieron clase que eso eran horrorosas. Perdón que hable así, porque así uno las califica cuando no eran tanto, pero para uno se le vuelven así porque no fueron tan positivas en nuestra manera y tan especiales en la manera de vivir nuestra fe. Y ya tenemos distancia de Dios. Pero cuando uno se ha sentido amado y acogido en su familia, cuando uno se ha sentido amado y querido en su escuela o en el jardín o en el colegio, pero hablamos de 6 a 12 años, si uno se ha sentido comprendido y querido, si uno se ha sentido valorado por sus maestros y maestras, se ha sentido apreciado, pero manteniendo la distancia de maestro y maestra, porque tiene que ser padre y madre, pero con la afectividad bien puesta. Esa es una imagen positiva de Dios. Uno admira a esos maestros que tenían peso moral y eran cercanos y dialogaban con uno y lo querían y lo motivaban y lo felicitaban. Qué hermoso. Si uno encuentra personas de ese tipo, positivas, de las que uno ha recibido cargas afectivas buenas, uno se ha sentido amado y comprendido y promovido, pues la imagen de Dios tiene que ser positiva, no puede ser negativa. Mire cómo se afecta nuestra experiencia religiosa por esas situaciones de heridas afectivas no sanadas. La imagen de Dios y de la Virgen María se me condicionan. Y alguien puede decir de esta época: sí, mi papá era más amable que mi mamá, por eso yo amo más a Dios que a la Virgen. No, mi mamá era más cercana, por eso me cae más bien la Virgen que el Señor. ¿Alguien tiene esa dificultad? Eso es una herida. Es una herida humana que afecta la experiencia de mi fe. Y eso hay que tenerlo bien claro. Y eso marca las etapas siguientes, como les he venido diciendo. Uno ya, esa etapa, uno ya la vivió, los que ya la pasamos, y eso ya está marcándonos para las siguientes etapas. A ver, ¿cómo se marca la relación con Dios? Voy a definirles bien eso porque eso nos va a mostrar cómo estoy yo ahorita en mi relación con Dios. A ver, ¿cómo vas en la relación con Dios? Le hago la pregunta, responda. Diga, confiésese en público, ¿cómo está su relación con Dios? Bien, regular, puede mejorar, excelente. ¿Cómo más? Puedo mejorar, pero yo sí tengo una bonita relación. ¿Cómo es? Distante. Alguien puede decir, no, eso es como distante, es ahí cuando toca. ¿Cómo más? ¿Cómo es tu relación con Dios? Va creciente. ¿Cómo? Se puede empeorar, sí, en vez de mejorar se va para como el cangrejo para atrás, aunque el cangrejo a veces va para adelante también. Pero eso, ¿cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo me la llevo? Dirán algunos jóvenes, ¿cómo me la estoy llevando? Y alguno dice, bien, es posible que lo digamos, pero si hay heridas paternas, esa relación no es buena, no es como debiera, podría ser mejor. Si hay heridas no sanadas maternas, esa relación con María no es tan buena, debe mejorar. Eso depende de las heridas que hayamos vivido en esta etapa de la vida. Por ejemplo, nuestra relación con Dios puede ser condicionada. Los que de alguna manera tuvieron que mendigar amor en la infancia, en esta infancia de 6 a 12 años, y seguro antes, pero estamos en esta etapa, mendigar el amor. Buscar reconocimiento, que me digan que esto estuvo bien, que uno esté preguntando cómo le parece. Cuando uno está así, ¿cómo reza uno? Uno le reza a Dios con oraciones y con acciones, tratando de caerle uno bien a Dios para que se contente con uno. Eso es una forma inmadura de la fe. ¿Por qué? ¿Qué hice yo cuando estaba de 6 a 12 años? Hacer cosas contentillos para que me dijeran que me querían.
O tratando de hacer cosas como para demostrar que yo sí puedo hacer cosas buenas y que me muestren que me quieren, que yo soy importante. Y a veces ni me decían nada y decían, normal. O no nos decían nada. Y entonces, ¿cómo queda uno en la experiencia de oración? Cuando yo rezo, a ver cómo contento a Dios, y le digo cosas para que se contente porque no está como de buen modo conmigo. Esa puede ser una actitud. Ahí hay que sanar heridas de familia. En esa manera, como yo quiero relacionarme con Dios, o porque seguro le tengo miedo y tengo que contentarle como yo contentaba a mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi tío, quien estaba conmigo. Yo me despersonalicé entonces. Otra cuestión, dice, me cansé de demostrarle a mi padre, a mi madre o a mi abuelo o mi abuela que yo hacía cosas buenas, pero nunca me dieron importancia. ¿Y sabe cómo me volví? Indiferente. Como dicen los jóvenes, me vale. Mi papá ya no vale tanto, mi mamá no tanto, mis hermanos menos, a un ladito. ¿Qué hago con Dios? Se transfiere, se proyecta. Indiferente. ¿Para qué me pongo a practicar la fe si yo no recibí el afecto ni el reconocimiento de mis seres queridos? Esa es una herida grave en la experiencia de la fe. ¿Se han puesto a pensarla? Y el daño que hacemos en el camino de Dios. Y Dios nos va a pedir cuentas de los que no supimos acercar a su amor y a su misericordia. Ya llevamos 2. Unos que dan contentillos a Dios. 2, algunos no les importa, son indiferentes. Tercero, hay quienes sí se dirigen a Dios por la gratuidad de su amor. Porque como han recibido cariño y afecto de sus seres queridos, porque se han sentido tan valorados, porque han recibido ese afecto tan bonito que uno comparte en la vida y en la familia, ¿qué le pasa a uno con Dios en su experiencia de fe? Es la gratuidad, porque es mi Dios, es mi Padre Dios, es mi Madre, y yo correspondo al amor que me han dado, al amor que Dios me da. Ese es el nivel maduro de la experiencia en la fe. Ahora te pregunto, ¿con cuál de estas 3 tú te diriges más a Dios? ¿Con cuál? Atención, porque ahí se ve nuestro crecimiento espiritual. Y ahí se notan heridas de infancia que hay que sanar. Por tanto, los que se dirigen a Dios, ojo lo que voy a decir, los que encuentran la gratuidad del amor en la vida, los que se dirigen a Dios en un amor gratuito, esas son las personas que estudian con gusto, trabajan con gusto, hacen las cosas en su casa y en su familia por gusto, por amor verdadero, porque tienen experiencia de sentirse amados y todo lo experimentan en la presencia de Dios. Trabajan, descansan, todo en la presencia de Dios. Se sienten amados. ¿Cómo vas tú en eso? ¿Cómo estás tú en eso? Y por eso es que esta etapa de 6 a 12 años facilita o dificulta la contemplación y la acción, que son las 2 grandes virtudes que hay en esta etapa. Como somos competentes, como nos gusta estar actuando, somos colaboradores. Uno como maestro, cuando uno ha dado clases, o cuando uno como sacerdote en las catequesis o en los servicios a la infancia, trabajar o compartir con niños y niñas de 6 a 12 años es de las cosas más ricas que hay. Qué cosa tan buena. Yo he disfrutado de eso en mi vida. ¿Por qué? ¿En qué te ayudo? Venga, hagamos esto. Eso es una iniciativa, una cosa bellísima, y están ahí aprendiendo y son rapidísimos cuando uno motiva bien. ¿Cómo se facilitan los aprendizajes? Esta es la etapa más hermosa para los aprendizajes más grandes. Qué hermosa etapa de la vida. El problema es, tenemos a veces esos gestos despreciativos o displicentes en donde los niños y niñas de esta etapa se les resta importancia. No se les está valorando y no se les está apoyando en el afecto que corresponde para que sean mucho más eficaces para el resto de la vida. El problema es que seguramente la sociedad de hoy día nos ha hecho hacedores de cosas, pero en realidad no somos competentes, la mayoría. Perdón que los ofenda, pero la mayoría de las personas en sus trabajos no son competentes. Por eso estamos como estamos. ¿Por qué? Porque es
no es la gratuidad y la alegría de hacer lo que yo sé y mi capacidad, sino lo que eso me produce, aunque yo dé poco. No estamos casi, en la sociedad actual no estamos moviéndonos tanto por nuestros dones y capacidades, sino por lo que paguen, aunque yo no haga tan bien. Eso es muy grave. Eso es muy grave, porque es la sociedad de los mediocres. Antes también, seguro también, pero hay mucha mediocridad, porque no estamos realmente moviéndonos desde nuestras propias capacidades. Y a veces toca porque toca. ¿Qué se va a hacer? Bueno, no voy a alargarme mucho. Mira, este padre habla mucho. ¿Y qué hora es? Mire la hora que es. La misma hora de ayer a esta hora. A ver, entonces, a veces, no sé, como molesto. No, es para esto. Tengo que decir 2 o 3 cositas más que son importantes. Sí, ya que eres papá te das cuenta ahí las cosas. Ahora, vamos a los recuerdos negativos. Cosas que en esta etapa a ti te paralizaron o que nos paralizan. Por ejemplo, cuando nos tocaba hablar en público o cuando le toca hablar a alguien en público y uno empieza a ver que los compañeritos y compañeritas se le están burlando a uno y uno tiembla. ¿Sí? O cuando oye el profe o la profe o el papá o la mamá le dice, no hables que no sabes. Hasta ahí se acabó. Un gran orador, un gran maestro, una persona con una capacidad de comunicarse, un gran comunicador en los medios, se pudo haber fracasado ahí. Imagínense lo que habrá que sanar en este tiempo. El miedo que nos hicieron sentir porque hicimos el ridículo en algo y se nos burlaron. Y no nos enseñaron a gestionar el ridículo que uno hacía, porque una vez pasaba a copiar o a hacer alguna cosa y hacía lo contrario de lo que era. El problema fue la manera como fueron asertivos con nosotros. Bloqueos que nos vienen de esta edad. Bloqueos en la capacidad de trabajar con otros, de compartir con otros la vida. Ahí hay heridas. Por eso no tenemos la experiencia comunitaria de iglesia, porque terminamos siendo más individualistas y más esos tipos de formación de antes, donde uno era tan centrado en uno mismo. Y aquí lo esencial en esta época es la capacidad de trabajar con otros y estudiar con otros y aprender con otros, estar con otros. El error está en el aislamiento y en la anulación de los dones. ¡Qué tremendo! Pero vamos a otras cosas más difíciles. Vamos a heridas de la vida, de esta etapa. Póngase a pensar castigos fuertes, maltratos de palabra o de golpes, reglazos si eran maestros, pero en la casa a veces correcciones muy fuertes. Y eso habría que pensar cómo fueron las correcciones que tuvimos. Y si las correcciones fueron, ojo que siempre lo hemos dicho, fueron a la falta y no a la persona. Eso tiene que tenernos siempre claro. Es a la falta, no a la persona. Y cuando se fueron a la persona, nos bloquearon. Y eso hay que sanarlo. Otra realidad que también es muy dolorosa de esta etapa: abusos. Eso duele. Hay personas muy heridas porque recibieron abusos. ¿Sí? Y qué herida tremenda que hay que sanar de estas situaciones, porque alguien de casa cercano, hasta un papá que abusó, hasta un padrastro, un hermano o un tío, hablando en el caso, normalmente en el caso casi siempre son las mujeres las que sufren un poquito más esta situación, pero también hay situaciones irregulares con los niños. Y entonces hay abusos de esta etapa. Son heridas que algunos las mantienen bien guardaditas en su secreto, porque recibieron abusos o porque vieron cosas que les impactaron. Y habrá que sanar realidades que nos tocó vivir en este sentido en nuestra vida. 6 a 12 años. Algunos tipos de curiosidades que hoy se permiten los niños son más fuertes que las de antes, porque los medios virtuales, los teléfonos y todas estas cuestiones los ponen en evidencia y los exponen un poco más. ¡Qué peligro!
Se rompe la inocencia porque tienen que ir en las etapas de la vida. Cada etapa de la vida le da a uno los conocimientos según la edad y lo que uno va experimentando y viviendo. El problema es haberse afectado con situaciones no adecuadas y haber quedado con fijaciones. Y eso hay que sanar. Eso requiere a veces tratamientos psicológicos y en otros casos psiquiátricos. Porque se vuelve un trauma, se vuelve una dificultad y una experiencia dolorosa. Póngase a pensar situaciones que nos afectaron en esta época como accidentes. Es fuerte. Muertes de seres queridos. Algunos tocó en esta edad y no elaboraron bien el proceso de duelo. Son heridas de esta etapa que hay que sanar y se sanan con el poder de la gracia de Dios, aceptando en el nombre del Señor las situaciones y quedándonos con lo positivo sin negar lo negativo. Ojo lo que estoy diciendo. Lo negativo es una realidad, pero eso negativo hay que reconocerlo, no hay que taparlo. Porque si queda tapado, nos está afectando dentro, eso se pudre, como cuando yo les contaba esa historia de la ostra marina. ¿Se acordaban? Si algunos ya la recuerdan. ¿Se acuerdan de esa historia, de ese cuento? Pero la voy a decir en forma breve. Marina, la ostra, que estaba feliz en la playa, en las olas, y un día en uno de esos remolinos se le entró una piedrecita a esa ostra y la hirió por dentro y se le incrustó y quería soltarse y empezó a sangrar y nada, mientras más lo intentaba más se enterraba y pasaron los días y no se podía liberar de eso. Y entonces Marina empezó a sentir, ya no le brillaba el sol como antes. Ya empezó a darse cuenta que las olas ya no las disfrutaba. Y Marina empezó a amargarse, a ponerse muy triste, a desesperarse. Llegó al nivel de una ansiedad que entró en un nivel de depresión y empezó a podrirse, empezó a supurar pus, postema. Y entonces dijo: yo si no puedo vivir con esto, no se puede vivir. Decidió irse a morir a las profundidades del mar y se fue por allá a morir. Tampoco conseguía morirse, seguía supurando materia, pero no se moría. Y en esa oscuridad un día entró un rayo de sol y recordó que la playa valía la pena, que la brisa o por lo menos las olas y el viento que se podían percibir por encima eran algo grato. Y dijo: yo que hago aquí muriéndome y no me puedo morir. Y entonces recordó la playa. Y ese día, con ese rayito de sol, Marina decidió aceptar esa piedra. Ya se dio cuenta que no la podía botar de su vida. Cuando eso ocurrió y ella la aceptó y dijo: ya la acepto, ya la llevo conmigo, ya no hay nada que hacer, pero la acepto. Empezó a sentir paz. Marina empezó a producir una sustancia que le ayudó a ir cubriendo la piedrecita con una carnosidad. Y Marina la sentía, pero ya no le dolía tanto. Sentía una cosita que me lo estaba, pero estaba ahí. Dejó de supurar. Marina pasó los años y seguro murió, porque al tiempo pasó un pescador, la subió a la barca y estando en la barca abrió a Marina y nunca en tantos años de pescador había visto una perla tan preciosa como la de esa perla marina. ¿Qué pasó? Amén, pero ¿qué pasó? La herida de esa piedra, de esa situación dura de la vida, de esa herida de existencia, se debe cuando se ha aceptado, cuando se ha integrado a la existencia, porque ya no hay que soltarse, porque ya está ahí. Cuando eso se ha integrado, entonces se convierte en tesoro, se convierte en perla para los demás. Pero mientras yo esté herido, hago daño. Lo que no esté sanado daña a los demás. Pero cuando yo ya lo he sanado,
La experiencia de esa herida me permite ayudarme y ayudar a otros. Porque aprendí, porque maduré, porque el Señor me sanó. Eso es lo que yo quería medio contarles. Y las experiencias positivas son las que nos ayudan a sanar. Póngase a pensar los momentos bonitos vividos en familia. Póngase a pensar esas experiencias tan especiales que nosotros, fiestas, cumpleaños, salidas, paseos con compañeros, logros, reconocimientos, medallas, campeonatos deportivos, que nos fue bien. Esas son las cosas bellas que a uno le van sanando las negativas para no quedarnos en lamento. Siempre las cosas bellas son las que deben quedar permanentes y las otras, aunque las recordemos, en manos del Señor. Y yo quiero invitarles a eso, a que oremos sobre esta etapa de nuestra vida. ¿Les parece? Pongámonos de pie, a ver el músico dónde está para que me ayude. Y vamos a pidiendo la gracia del Señor que nos disponga a sanar, a pedir al Espíritu Santo que nos restaure y a vivir esta etapa hermosa de la vida, integrarla, a hacer como la ostra marina, aceptar. Hay cosas que ya fueron y ya no son de otra manera, pero se convierten en bendición cuando ya sanamos, cuando ya perdonamos. Es tan bonito. Entonces vamos a cantarle al Señor, a disponernos a este momentito de sanación interior de estas memorias o vacíos de amor de esta etapa escolar de nuestra existencia. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Aunque tenga 1000 problemas. Una vez más. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos empiezo a sentir. Cuando levanto mis manos comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. El fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Nuevas fuerzas tú me das. Todo es posible. Todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción, Espíritu Santo, una unción, amor que del me Padre y del Hijo, hace cantar. ven a llenarnos Cuando de tu presencia. levanto mis manos, Ven, comienzo Señor, a sentir ayúdanos el fuego, a sanar nuestras heridas. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible cuando levanto mis manos. Cierras tus ojos si puedes o miras fijamente hacia adelante, hacia una imagen y en la presencia del Señor, como hemos hecho en los otros momentos de sanación interior. Nos tomamos de la mano de Jesús y de María
Y San José también está presente. Y le pedimos la fuerza del Espíritu de Dios que venga a sanarnos, al corazón de Jesús que venga a restaurarnos, que venga a sanarnos las heridas de desaprobación en las que no nos ayudaron. Y en esta etapa de la vida de 6 a 12 años, con el corazón de Jesús será posible perdonar. Pero primero vamos a agradecerle a Dios por esos momentos bonitos y positivos de la vida. Bendecir a Dios porque también en esta etapa de la vida Dios ha estado a nuestro lado, porque hemos podido recibir atención, cariño, ternura, porque hemos tenido momentos alegres, porque hemos compartido con nuestros seres queridos, con nuestros compañeros y compañeras, y porque Dios nos ha dado aprendizajes en casa o en la escuela o el colegio, o porque si no pudimos tener estos aprendizajes, la vida nos dio lecciones también bonitas. Y por el amor recibido de este tiempo también damos gracias al Señor. Pero vamos a pedirle al Señor que nos ayude a sanar aquellas situaciones que nos causaron molestia de esta etapa escolar, aquellas cosas que no pudimos dialogar, que no hemos puesto todavía en manos de Dios, o en algunas que no hemos hecho ningún tipo de terapia. Y tú que estás recordando hoy en esta noche algunas de las cosas, empiezas como a remover situaciones que necesitan ser sanadas en relación con los seres queridos, o con los compañeros y compañeras o maestros. Y vamos a pedirle al Señor, a suplicar que nos ayuden esta noche a bendecir a aquellas personas que nos afectaron. Ya viene el propio papá o la propia mamá, si estaban, si hubo una separación o maltratos. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a darnos de ese amor que Él tiene a papá o a mamá, o al maestro o maestra que fue injusto o injusta, o al compañerito o compañerita que se burló de mí o me maltrató, o si fui yo el que hice cosas que no estuvo bien. Empezar a mandar paz y perdón por esas situaciones negativas de personas que me despreciaron, que no me valoraron, que me mostraron más bien desamor. Vamos a bendecirlas, y así como Dios les ama, que ese de ese amor que Jesús, que Dios les tiene por ellos, y la Virgen María les llegue en este momento, porque hay que perdonar lo que haya pasado, la incomprensión y la injusticia que se haya vivido, porque hubo seguro injusticias, y tú perdonas, porque Dios te quiere libre y te quiere hacer feliz, quiere tomar esa carga de tu vida. Seguramente hubo rivalidad con un hermano o hermana en esta etapa y quedaron incomprensiones, y habrá que sanar ahora. O habrá situaciones de molestia porque te compararon con un familiar o compañero o compañera, o situaciones que debes sanar porque fracasaste, no te fue bien en una nota, repetiste un año o más, o intentaste hacer cosas que te gustaban y te anularon. Y tendrás que perdonar a quienes estaban heridos y te hirieron. En el nombre de Jesús les cubres de bendición, les vas a enviar la gracia y la misericordia de Dios. No importa lo que haya pasado, habrá que empezar seguro en casa a perdonar
si hubo maltratos y castigos que no estuvieron bien, o correcciones que se sobrepasaron en casa o en la escuela, o si hubo un abuso, pon esa persona en manos del Señor y pídele al Señor que te ayude a perdonarle, más que guardarle odio, rencor o justicia. Si se hizo en la tierra, bendito Dios, pero que Dios le juzgue con misericordia y que le haga ver para que también pueda sanar, porque eso marcó también a esa persona que te dañó, que afectó tu integridad, o a alguien que te hizo un escándalo, causó un escándalo en tu vida y tienes un trauma en este tiempo de existencia. Y en el nombre de Jesús le vas a perdonar, le vas a amar, le vas a bendecir. Y si se afectó tu fe en Dios por esas situaciones afectivas negativas, y en la Virgen María, porque no les puedes amar como es debido o unirse más al Señor, perdona con el corazón de Jesús que está en tu corazón y deja que el Señor llene de luz estos años de la vida, de 6 a 12 años. Y Jesús niño de esta etapa viene contigo para darte paz, para que sientas que el perdón te libera y te restaura de enfermedades que seguro ahora estás cargando, o predispuesto o predispuesta a ciertas situaciones complicadas, a negativismos, a incapacidad para superar las inseguridades, para hacer las cosas, porque todo parece que te sale mal. Y es hora de soltarte en manos de Dios y sentir que Dios nunca te rechaza, que Dios puso en ti inmensas capacidades y dones por los cuales ahora le glorificas. Y si tú te has anulado, hoy vas a aceptar los dones que Dios ha puesto en tu vida y vas a amar con el corazón de Dios y vas a perdonar, y experimenta esa paz de Dios en tu corazón. Y si después tienes tiempo de seguir recordando, si puedes conversarlo, puedes escribirlo, podrás hacerlo. Pero recuerda que el Señor te quiere, el Señor te valora, sin importar los errores que hayas cometido o que estés cometiendo en el tiempo presente. El amor de Dios es sin condiciones. Tú ya no mendigues más amor. Dios te ama, Dios te bendice, Dios aprueba tu vida porque te hizo por amor. Dale gracias por su amor y su gran misericordia. Bendito seas, alabado Señor. La paz de Dios en tu corazón. Yo nací para amar. Yo pregunto si existe alguien aquí que nunca falló en la vida, o arrepentido quiso volver atrás. No importa si tú eres pecador, que a veces sin fuerzas quieres luchar. El camino de Dios es tu lugar. Jesús dijo: nadie Quita nuestras tristezas, nuestros desánimos, nuestra soledad, y no vuelvas. y danos tu paz. Dios te ama. Bendito seas, alabado Señor. Gracias por tu abrazo, por tu ternura, por tu bondad. Gracias, Señor. Bendito seas. Gloria y alabanzas a ti, Señor, por los siglos eternos. Te adoramos y te glorificamos. Amén, amén y amén. ¡Que viva Cristo!